Aristóteles, como bien mencionaste, Roberto, hace un trabajo difícil de leer. La dificultad, en parte, es porque son notas. Ese es un texto que, así como los textos de Aristóteles, son notas, ¿verdad? Están escritos y encontré una cosa sobre los textos esotéricos que yo pensaba que esotérico sería que fue escrito adentro del liceo, pero más bien esotérico también puede significar que fue escrito para dar una clase. Entonces, lo que estamos leyendo de Aristóteles, muchos de sus trabajos son notas para dar una clase, ni siquiera son Mm. libros. Y entonces son a veces fragmentos de notas para dar una clase. Entonces, esa es la dificultad, una de las dificultades de leer a Aristóteles. Las otras, pues ya se las saben, ¿verdad? Pero a pesar de eso, lo escribe muy bien, o sea, como que Sí. define muy bien los conceptos después de mencionarlos. Entonces te permite seguirlo como lector. Sí, yo veo a Aristóteles como un cirujano. Él tiene un nivel de precisión y atención al detalle. Nada se le escapa a ese vato. Es claro, no, tampoco hay que dejar claro, no le atinó a todo. Ya pasaron 2300 años, pero a su época, su capacidad Sí, de análisis es una cosa, pues hasta mística, podríamos decir. aristotélica. Aristotélica, es un Sí, nivel de precisión aristotélica. aristotélica. Entonces, pues sus lecturas, pues sí, por un lado, claro, la lees y la relees y reflexionas y piensas, pero sí es una lectura que castiga al Sí. lector un poquito, ¿verdad? Como que vas de su vida, ¿no? Pero se me hizo una lectura también muy vigente, en el sentido de que cualquier persona que escriba alguna especie de novela, película, es de gran ayuda al repasar estos conceptos cuando hacían referencia al, pues vaya, en la Grecia antigua, a la epopeya y a la tragedia, ¿no? Sí, Creo que son como recordatorios muy, muy valiosos pues de los conceptos primarios que conforman una buena historia. completamente de acuerdo. Cualquier persona que estudia cine o estudia hasta, pues, teatro, danza, escritura, ¿verdad? Para, tanto para guión como para novelas, alguien que quiera hacer un videojuego, Sí. en, te Cualquier tipo, nutre. contar cualquier tipo de historia, ¿no? Creo que te nutre mucho. Sí, y como dijiste, es fundacional, son las bases. De ahí se ramificaron millones de teorías por todos lados. Sí. De hecho, Entonces, incluso menciona en la lectura el origen de la comedia. O sí, sea, cómo empieza la tragedia y la comedia como que no se tomaba muy en serio hasta que se empezaron a establecer principios y se volvió algo más respetado. Eso, por ejemplo, no lo sabía. sí, y comedia ahí viste que es definición, pero no es la misma definición que nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver la definición clásica de comedia o la definición antigua de comedia, como lo quieras ver. No es exactamente lo mismo que nosotros pensamos. Como comedia, Sí, ja, hay algo. Vamos a llegar a estudiar esto. sí. También se me hizo, o sea, se me hizo también muy interesante la descripción del tipo de personajes que deberían hacer una buena tragedia y una buena comedia, ¿no? Porque la tragedia era más orientada hacia los nobles, o sea, los personajes eran nobles, que ahí lo referenciaba como personas mejores a nosotros, que también te das Eso. cuenta de esa Exacto. Muy concepción que bien. tenían en ese entonces de lo que significa ser mejor o peor. Incluso se aventó comentarios cancelables hoy en día sobre las mujeres y sobre los esclavos. Por supuesto, por Pero en ese supuesto. contexto, pues era lo que, Lo que vaya, había. era lo que había, sí. Todavía nos falta llegar un poco a Nietzsche, pero Nietzsche observa eso, que la genealogía de la moralidad, él observa que la ética antes se trataba de eso. Los buenos eran los que tenían virtudes para hacer las cosas grandes y esos eran muy pocos. Y los malos eran los que no tenían esas virtudes, que éramos todos los demás, ¿verdad? Ya hoy en día ya cambió la ética, ya la ética es otra cosa por completo. Pero Aristóteles sigue en ese paradigma. Cualquier filósofo antiguo que te metas a detalle, pues no cualquiera, pero prácticamente todos son muy cancelables. Sí, claro. Entonces, Como pues lo sí. vamos a hacer nosotros, como lo serán todas Que las también, generaciones cuando se analizan en retrospectiva, ¿no? que también hay muchos que piensan que es un poco injusto tratar de juzgar con estándares contemporáneos, juzgar a gente del pasado. Como que Sí, espérate, güey. ¿Sabes? Y de todas formas, ve el comentario que hiciste de su trabajo, que sigue siendo sí, vigente. sí, Entonces, claro. ahí está la excelencia de todos estos vatos. En fin, eso se me hace que inspira mucho.
al estudiar la historia de la filosofía. Entonces aquí estamos, es la clase 3 versión podcast, clase 3 de mi curso de estética filosófica, y luego seguiremos, y aquí vamos a pausear con las clases de estética, porque las próximas clases siguen yo te las voy a dar las clases, Roberto, en orden cronológico, las que yo doy. Entonces sigue Marco Aurelio, sigue el estoico, el filósofo romano estoico tardío, Marco Aurelio, ¿verdad? El filósofo rey. Ya en un futuro, ya quién sabe en qué clase regresaremos al siglo XVIII con David Hume. Sí, falta mucho. Falta bastante. Y luego seguiremos con Kant. Será un Roberto más sabio y más viejo, y tú también, güey. Sí, definitivamente. La última clase que vas a llevar de estas tres, de las primeras 33, va a ser esta. Yuriko Saito es una filósofa japonesa, Everyday Aesthetics, pero ya vas a tener pues casi mi edad, yo creo. No, me la bañé. Pero esa ¿qué número sería? ¿Qué número sería? No, esa va a ser como es que depende. Si saco epistemología, las reorganizo. O sea, porque te vas cronológicamente, pero antes de Saito tendría que llevar a Hume y a Kant, o sea, todos esos. 100%. Eso es necesario. Sí, o sea, hacemos un paréntesis porque todos los demás pendejos del 300 antes de Cristo hasta el 1700 no valieron la pena. Hasta Hume. Hume volvió a decir algo relevante en cuestión de estética, ¿verdad? Ahí te va porque bien observado. No sé, te estoy madreando, no sé. No, sí. Pero me imagino que sí. Porque ese es mi primer curso de estética y tuve que decidir. Yo tengo que tomar decisiones bien difíciles. No, es imposible estudiar a todos. ¿Qué dejo dentro, qué dejo fuera? Hay mucho avance de estética, sí, pero en el siglo XVIII explotó. El mundo de la estética explotó por culpa como tú dijiste en un episodio, del pendejo de Kant, ¿verdad? De Kant. Kant explota el mundo de la estética y gracias a él se florece el campo. Pero para entender a Kant, o sea, Hume, exactamente, estudiamos a Hume para entender a Kant. O sea, porque Kant fue el mesías de la estética. Mesías de la estética. Hay quienes dicen que no, y por eso enseño a Platón y Aristóteles y doy una introducción y también enseño a Hume. Pero Kant, la neta, es una estrella en el mundo de la estética. Él hizo un parteaguas muy importante. Y no es que necesites a Hume para entender a Kant, pero sí ayuda, y Hume hace una teoría increíble. Se llama... Es como los presocráticos y Sócrates. Pues algo así. Algo así. Me inclino al no, la neta. Me inclino al no. Los otros serían más los modernistas. Los presocráticos de Kant serían los modernistas. ¿Okay? Porque Kant de alguna forma hace un tipo de síntesis muy interesante en diferentes niveles, no solo estética, pero de pensadores modernos y algunos otros empiristas como Hume. Entonces él sería como el Aristóteles en esa analogía. Pero ¿verdad? Kant menciona a Hume. Uy, bastante. Kant se obsesiona. Ahí está. Sí. Kant se obsesiona con Hume. Y luego como que hay muchos que piensan que lo rechaza, pero no, como que lo supera, lo sintetiza. Lo admira, lo estudia a 10 años. No estudias a 10 años a alguien que piensas que no vale madre, ¿verdad? Como Aristóteles, que yo sospecho que estaba enamorado de Homero, güey. ¿De Homero? Sí. Pues el mundo griego. Sí. Pero Platón lo odiaba. Era Platón, ya lo estoy confundiendo, sí. Porque yo estaba confundiendo ese sentimiento de odio. Creí que también era Aristóteles, pero era Platón el que lo odiaba, ¿verdad? Sí, Platón. Porque hoy, o sea, esta lectura vi que Aristóteles dijo que que Homero era algo aparte a todos los demás. Sí. Y lo estaba comparando con Platón, me equivoqué. Entonces sí, Aristóteles sí lo apreciaba mucho. Platón... Era el del Rapsoda que se hizo cagar, sí, ya me acordé. Es el Rapsoda que se le hizo cagar, exacto. Pero hay un filósofo, Michael Sugrue, que es un académico de Nietzsche, que dice, mira, Platón estaba obsesionado con Homero y por eso lo odiaba, porque era el mejor escritor que existía. Y luego Nietzsche estaba obsesionado con Platón y luego por eso lo odiaba, porque era el mejor escritor que existía. Hay quienes piensan que los 3 mejores escritores de la historia de la humanidad serían Homero, Platón y Nietzsche. Hay quienes no están de acuerdo, pero si estuviera toda la obra de Aristóteles, ándale, se la pelaban todos. Probablemente sí. Según la cita del vato, según Cicerón.
Muy Sí, bien, sí, que decía de que si los escritos de Platón, a ver, ¿te lo sabes tú? eran ríos de plata, los de Aristóteles eran de oro, ¿no? Algo así decía. Sí, si los escritos de Platón eran de plata, los escritos de Aristóteles eran ríos y ríos de Sí, de oro, oro. una cosa así. Sí, que me molesta mucho porque no tenemos Nos acceso a eso. enfurece, nos enfurece. Nos enfurece, Sí. exactamente. Entonces, en fin, seguimos ahí un poco más adelante con el índice de hoy.